¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Les damos la bienvenida un lunes más aquí a Restaurando al Ser, donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y pues aquí con ustedes, como siempre, o bueno, como casi siempre, Diana Medina. Hola, Hola. Diana. Y su servidora Eugenia McCarthy. Y en esta ocasión no pudo estar con nosotros Ivonne Armand, pero sabemos que de corazón aquí nos está acompañando. Y fíjense que lamentamos mucho no haber podido estar hace 8 días en vivo, pero ven que la vida siempre está poniéndonos retos y desafíos. Y por ese motivo tuvimos que transmitir un programa pasado. Y en esta ocasión, este programa, vamos a continuar revisando sobre la meditación, la oración y la contemplación, porque quedaron como algunas dudas y muchos de ustedes nos mandaron mensajes comentando que les había gustado mucho ese programa. Entonces, hoy Diana nos va a introducir nuevamente a este tema de la oración como una forma de transformar nuestra vida. Adelante, Diana. Ok, muchas gracias, Eugenia. Y bueno, parte de lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy viene de un autor que seguramente, bueno, no sé si seguramente, pero que ya es bastante conocido en los medios, que se llama Greg Braden o Braden. Y él, bueno, él es geofísico, si no mal recuerdo, ¿no? Trabajó muchos años para una compañía petrolera en los Estados Unidos para extraer petróleo, ¿no? Pero bueno, como a todos nos suele suceder, las experiencias de vida lo llevaron por otros caminos, ¿no? Y entonces él también empezó una búsqueda espiritual que lo llevó a estudiar las enseñanzas de los antiguos esenios, ¿no? Y bueno, también tuvo la oportunidad de viajar por varias partes de Asia, ¿no? De China, del Tíbet, de la India, ¿no? Donde tuvo oportunidad de Egipto también, de pues conocer de primera mano y pasar tiempo con los monjes que siguen practicando estas enseñanzas en aquellos lugares, ¿no? Entonces, bueno, él tiene un video que ustedes pueden encontrar en YouTube. Tiene varios libros, además, que son muy recomendables. Pero bueno, tiene varios videos que pueden escuchar de manera gratuita. Muchos están subtitulados o doblados al español sobre las 5 maneras de orar. Y vamos a revisar estas 5 maneras de orar, que de alguna manera tienen mucho que ver con lo que ya habíamos hablado, como dijo Eugenia, hace 2 semanas, ¿no? Para poder hablar finalmente o llegar a hablar de la 5ª manera de orar, que es el bendecir, que es algo que no compartimos con ustedes hace 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, la primera manera de orar que menciona Greg Braden es una manera muy informal, ¿no? Que es, ya sabes, cuando vas en el coche y entonces te estás quedando sin gasolina y no has llegado a tu destino, ¿no? Y tú estás así de, ay, por favor, Diosito, que llegue yo a la gasolinera. Se me cabe la gasolina, ¿no? Como cuando te acuerdas de Dios en esas situaciones, digamos, de urgencia, ¿no? Y entonces haces una oración informal, ¿no? Entonces él pone el ejemplo de un amigo que le sucedió esto precisamente, ¿no?
que se estaba quedando sin gasolina y entonces lanzó su oración informal, ¿no? Y entonces le prometió a Dios que si le permitía llegar a la gasolinera, pues después de eso ya nunca jamás iba a volver a dejar su coche sin gasolina. Ok. Entonces, bueno, yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Incluso las personas que a lo mejor no tienen una firme creencia en un ser superior, ¿no? De repente en este tipo de situaciones seguro se acuerdan de él. No sé si existas o no, pero... Pero concédeme este deseo. Así es. Entonces, bueno, el otro tipo de oración es una oración con la intención de pedir algo, es una petición, ¿no? Donde yo le pido a Dios, ¿no? O a la fuerza, al universo, al campo cuántico, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Le hago una petición muy específica de aquello que deseo, ¿sí? Es como, no sé, deseo pasar el examen de admisión de la universidad, ¿no? O deseo obtener tal o cual trabajo, ¿no? O tal o cual objeto, ¿no? Es como hacer una petición. Uh-huh. Y bueno, que está bien, o sea, es una manera de orar. Generalmente, además, es una manera muy recurrente, ¿no? Que utilizamos, porque creo que es una manera en la que nos han enseñado, por lo menos en el mundo occidental, a pedir, ¿no? Entonces, claro, después, y esto es algo que, bueno, yo también aprendí en mi experiencia de vida, ¿no? En este libro de Connie Méndez de Metafísica, 4 libros en uno, ¿no? Uh-huh. Está bien pedir, pero tienes que dar las gracias porque eso ya ha sucedido, ¿no? Porque si no, la oración se queda como incompleta, ¿no? Que es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Después también Greg Braden habla de la oración ritual, ¿no? Y él, claro, como es norteamericano, no sé, tiene como de repente una perspectiva distinta, pero él dice que la gente cree que los rituales en Occidente ya no se realizan, ¿no? Pues eso no es cierto. O sea, cada vez que uno va el domingo a misa, ¿no? Y repites la misma oración en el mismo momento, ¿sí? Eso es un ritual, ¿sí? Entonces, al final del día, un ritual es cuando tú repites una misma oración, ¿sí? Cada determinado tiempo o en determinados días, ¿no? Entonces, como son todas las fiestas religiosas que puede haber en nuestro país también, ¿no? Son rituales, o sea, incluso los rituales, el Día de la Cruz, por ejemplo, el Día del Albañil, ¿no? Que además se la pasan echando cohetes, ¿sí? Esto es un ritual. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Entonces, seguimos realizando rituales, o sea, no es algo que han cambiado de forma, ¿no? Pero siguen teniendo el mismo contexto de la antigüedad, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, el ritual de ir a misa el día de Navidad o el día de fin de año, ¿no? O las fiestas, por ejemplo, que tienen los judíos, ¿no? El Shabbat cada 8 días, ¿no? Y las distintas fiestas religiosas dependiendo de la religión, ¿no? O sea, igual en el Islam, si se tienen que dirigir a Medina para poder orar y entonces cada determinado tiempo, determinada hora del día, eso es un ritual. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son, llamamos, 3 formas de orar, ¿no? Y la cuarta forma de orar es una muy interesante, porque él le llama meditación, ¿no? Que es como una oración meditativa o meditación, ¿sí? Que a mí me parece que, bueno, ya Eugenia nos comentará que se parece mucho a lo que habíamos comentado con respecto a la contemplación, ¿no? Sí. Entonces, y que meditar en realidad es como estar en silencio,
¿no? No tengo que decir ninguna frase, ninguna oración, no tengo que repetir absolutamente nada, sino simple y sencillamente ser consciente de esta fuerza o de este campo, de esta conciencia universal, ¿sí? De la cual formo parte. Entonces, él da un ejemplo que a mí me encanta, ¿no? Me encanta el ejemplo de un amigo de él, un nativo de los Estados Unidos, de los pueblos originarios de los Estados Unidos, ¿no? Que un día lo invita en época de sequía, ¿no? Ahí donde vivían al sur de Estados Unidos, no sé si en Texas, ¿no? O en Arizona. Lo invita, oye, vamos a la montaña porque voy a orar por lluvia porque pues, está muy seco, ¿no? Entonces, sí, ok, sí, claro, yo voy, ¿no? Entonces, como Greg Braden está metido en la investigación de todo esto, pues por supuesto acompañó a su amigo. Entonces, pues llegaron a la montaña y su amigo le dijo, bueno, pues voy a orar, ¿no? Y entonces se sentó, cerró los ojos, estuvo en silencio un rato y ya después abrió los ojos y dijo, bueno, ya, vámonos, ¿no? Entonces, así de, ¿cómo? ¿Y a qué horas vas a orar o qué? Me dice, no, pues ya lo hice, pero ¿y cómo? ¿Qué hiciste? ¿No? Y entonces el otro dice, pues es que si yo pido que llueva, ¿no? Lo estoy haciendo reconociendo que no hay lluvia, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo desde la falta, desde la carencia, ¿no? En cambio, lo que yo hice, o sea, yo no pido algo, ¿no? Que esta es la diferencia, decía, con la oración de pedir, ¿no? Con hacer una petición. Entonces, Greg Braden le pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué hiciste, no? Dice, no, pues yo me senté, ¿no? Y en silencio visualicé la lluvia, ¿no? Y entonces desarrollé este sentimiento de qué se siente cuando te estás mojando, cuando está cayendo la lluvia, ¿no? Y entonces de sentir el piso mojado y el lodo y el olor, ¿no? Y entonces visualicé la lluvia, ¿no? Y me sentí en medio de la lluvia y me vi empapado. Y ya, tan, tan, gracias, vámonos, tengo mucha hambre, ¿no? Vamos a comer. Entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces, dice Greg Braden que eso a él le sorprendió mucho en su momento porque dijo, ¿cómo que visualizó y sintió? ¿No? Es la palabra mágica, digamos, en este caso es sentir cómo me sentiría o cómo me siento cuando llueve, ¿no? Y visualizar además todas las sensaciones físicas de cuando está lloviendo. Y dice Greg Braden que esta tarde, o sea, ese mismo día, en la tarde-noche, anunciaron una tormenta, ¿no? O sea, de la nada llegó una tormenta y llovió, y llovió, y llovió toda la noche, ¿no? Entonces, cuando él dijo, como de repente llueve, dice, ¿habrá tenido algo que ver con lo que hizo mi amigo? ¿No? Entonces, bueno, esa es la oración meditativa o contemplación. Entonces, no sé, Eugenia, si quieras comentar algo hasta aquí. Sí, en este tipo de oración, pues la clave que dijiste, el sentir, el conectarte con estas sensaciones de esa situación que tú deseas, es lo más importante de todo. Y la realidad es que todos tenemos este poder de hacerlo. Todos tenemos este gran poder de hacerlo, pero pues como somos inseguros, no tenemos una autoestima elevada, ¿no? Nos sentimos solos y abandonados en el mundo, y esos son una de las grandes limitantes para conseguir esto. Y le comentaba antes de empezar el programa a Diana que esto tenía que ver con ser co-creadores de nuestro propio destino. Así es. Esta práctica es cambiar mi vida, pero desde ahí, desde el
el sentir y el experimentar lo que yo quiero. Es decir, él no hablaba de que llueva porque, o pedía que lloviera porque entonces hablaría de la carencia de la lluvia. Lo mismo, cuando yo quiero mi salud, no voy a hacer mi oración sintiendo que me hace falta la salud, ¿no? Sino cuando yo hago este tipo de oración me voy a sentar y me voy a dar, no sé, 1, 2, 3 minutos, a lo mejor, porque a veces ni siquiera se requiere tanto, para recordarme cómo se siente o cómo me siento cuando yo estoy sana, ¿no? Y esa es parte de esta, pues, ¿cómo le podemos decir? Pues este poder de co-crear mi existencia, ¿no? De cómo tengo tan a la mano esa posibilidad de cambiar mi vida. Pero pues la tenemos que practicar. Y desafortunadamente lo que nos han enseñado desde muy pequeños es hacer estas oraciones en donde quiero que se haga mi voluntad. En el desconocimiento de muchas leyes espirituales. Y por supuesto, ese desconocimiento me hace que las esté infringiendo constantemente. Claro, claro. Pero fíjate que aquí viene una parte interesante, que bueno, a mí por eso me encantan los investigadores como Greg Braden, porque ellos investigan y después resumen, ¿no? Todo lo que investigaron. Yo ya no lo tengo que investigar, ya me lo ponen allí, y si yo quiero investigar por mi cuenta, me ponen además la referencia bibliográfica, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que habla Greg Braden precisamente como resultado de su investigación, de sus viajes, es cómo efectivamente en la enseñanza occidental no se nos enseñó la quinta forma de orar, que es la oración basada en el sentimiento. ¿Qué es esto que tú acabas de describir precisamente? ¿No? Y él habla finalmente de cómo en las enseñanzas de los antiguos esenios sí está descrito, ¿no? Y cómo incluso en los escritos del Mar Muerto, me parece, ¿sí? Que son los que descubrieron pues en el Mar Muerto, ¿no? Y la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Que fueron descubiertos alrededor de 1947, donde sobre todo en los escritos del Mar Muerto aparecieron los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman lo que escribían? Los manuscritos. Los manuscritos de los apóstoles, los apócrifos. Les llaman apócrifos. ¿No? Y cómo en esos, que bueno, desafortunadamente también es cierto que muchos, esto no es muy conocido, ¿no? Porque vamos, pues es información que no ha sido difundida, ¿no? Pero cómo en este descubrimiento de los evangelios, eso. Muchas gracias, Lorena. Sí. The Gospel, ¿no? Sí, los evangelios, ¿no? En los evangelios gnósticos, ¿sí? Ahí es donde se dieron cuenta de cómo el contenido de los evangelios fue modificado a partir del concilio de Constantinopla, que tuvo lugar en 325, ¿no? Entonces, cómo las enseñanzas originales fueron manipuladas, ¿sí? Y excluyeron precisamente este conocimiento de la oración basada en el sentimiento, que sí viene descrita en los evangelios gnósticos. Entonces, eso nada más como breviario cultural, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces,
habla finalmente de que, bueno, las enseñanzas de los esenios, ¿sí?, nos dicen que es el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Aquí es muy interesante porque cuando hablamos de emoción estamos trayendo al cuerpo, ¿no? Acuérdense que nosotros, otra vez, dentro del condicionamiento de la educación que hemos recibido en Occidente, se nos ha enseñado a no escuchar los mensajes del cuerpo, ¿no? Y entonces las emociones, en realidad, que es cómo se siente el cuerpo, también son muy importantes, ¿no?, para poder hacer esta oración basada en el sentimiento, ¿no? Porque entonces tengo que generar en mi cuerpo una emoción de gozo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, literal, ¿no? De agradecimiento, ¿no? De confianza, que era esta otra parte que tú decías, ¿no? Al final del día es el miedo, ¿no?, y la baja autoestima y la falta de confianza lo que nos impide lograr o entrar en el estado de ser donde podamos hacer esta emoción sintiendo y agradeciendo que aquello que estamos visualizando ya ha sucedido, ¿no? Entonces, díganme si de repente me voy por las... me desvío un poco del tema, ¿no? Entonces, bueno, al final, lo que dice Greg Braden, ¿no? O sea, su gran conclusión de todo esto es que orar no es repetir una serie de frases o una oración. Uh-huh. Orar, o sea, lo que, por ejemplo, hacen los monjes tibetanos, ¿no? En cualquier... Fíjate que, ahorita que lo estoy pensando, alguna vez vi un video de un grupo, no sé dónde era, pero supongo que era en alguna parte del norte de Europa, ¿no?, donde se reunían hombres y mujeres, y a mí me encantó, porque yo digo, ¿dónde hacen eso en México? A tocar el tambor, ¿no? Entonces, estos tambores grandes, ¿no? O sea, altos, ¿no? Con unas mazos, literal, o sea, no con baquetas. Baquetas, así, que son finitas, no, o sea, con, ¿no? O sea, no es que no sé no sé cómo se llama, pero la parte final, pues, gruesa, ¿no? Y entonces, y todos tocaban al unísono y cantaban, y se veía una energía súper fuerte, ¿no? Entonces, claro, lo que le dicen los monjes tibetanos es, tú no ves, a Greg Braden, perdón, tú no ves la oración, tú ves todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Que son estos cánticos, la postura, la repetición de mantras, ¿no?, para entrar en el estado emocional, ¿sí?, que nos permite sentir, ¿sí?, la bendición, sentir la oración, entrar en ese estado de gozo, ¿sí? Entonces, lo que tú ves, o sea, lo que nosotros vemos, ¿sí?, es lo que se tiene que hacer para entrar en el estado emocional correcto que nos permita, pues, hacer una oración basada en el sentimiento, que no necesariamente son palabras. ¿Sí me explico? Sí, escuchándote me recuerda mucho a Joe Dispenza, ¿no? Cuando nos habla en estos estados del ser que están ligados a las emociones. Sí, claro. Y para que tú, ese estado de ser, para que se cumpla lo que tú estás deseando, necesitas, pues, estar en esta manifestación de esas emociones que están relacionadas con la paz, la armonía, la felicidad, el gozo que acabas de decir, ¿no? Porque si no conectamos con eso, con ese estado de ser, pues no se va a manifestar lo que estamos esperando que se manifieste. Uh-huh. Claro. De hecho, Joe Dispenza, si no mal recuerdo, tiene un ejercicio muy claro donde te hace escribir, bueno, aquello que deseas y encerrarlo en un triángulo donde un lado están tus pensamientos, del otro lado están tus sentimientos, ¿no? Ya no me acuerdo que está en la base, supongo que están las emociones, ¿no? Pero es cómo te vas a sentir cuando lo obtengas, ¿no?
Ujú. Pues, Porque la intención al final del día de todos estos ejercicios o enseñanzas es llevarte a que te visualices cómo te vas a sentir cuando ya tengas aquello que deseas, ¿no? Porque es como traerlo al presente, ¿no? exacto. De hecho, ese ejercicio estaba también muy bien descrito en el libro este del secreto, que Ujú. hablaba de la ley de la atracción, Sí, ¿no? claro. Ajá. Pero muchas personas quedaron frustradas porque practicaban y pues no se les concedió nada, pero es que quiero decirles que entrar en este estado de ser, ¿no? De cómo me voy a sentir cuando yo esté completamente sana, ¿no? Parece fácil, pero no es tan fácil. Claro. Uno lo tiene que estar practicando y practicando y practicando, ¿no? Para lograrlo. Pero además, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que también Ramta decía, ¿no? Eh, si tú, o sea, tú puedes hacer la disciplina y la disciplina en el momento en el que la realices la puedes hacer muy bien, ¿no? Pero si tú después de hacer tu disciplina, donde ya creaste y te conectaste y te sentiste maravilloso, pero regresas a tu vida cotidiana y sigues quejándote y sigues juzgando a los demás y vuelves a este estado de polaridad, ¿no? Juzgando como bueno o como malo, pues lo que hiciste hace 2 horas no Bye. sirve para nada. Por eso tampoco se manifiesta, porque al final es esta, o sea, estas disciplinas, o sea, no es una tarea que ya hiciste y ya porque ya la hice, ¿no? O sea, es que es un estado de ser, tiene que durar 24 horas, ¿no? Por lo menos todo el tiempo que estés despierto, ¿sí? Porque al final esto te implica, o sea, poder orar desde el sentimiento y sobre todo para poder llegar a lo que Greg Braden eh, nos explica que son los 3 pasos para poder bendecir, tenemos que salir de este estado de polaridad, ¿no? Donde Ujú, vemos los opuestos, ¿no? Donde ujú. vemos un mundo bueno y un mundo malo, ¿no? Y además nosotros decidimos que estamos en el bueno, ¿no? Y el otro en el malo. Es más práctico. Sí, es muy práctico. Nos ahorramos culpa, ¿no? Pero bueno, hay quienes además deciden que son malos y están en el malo y también les funciona, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, no podemos esperar que nuestra oración, aunque los 5 minutos que le dediquemos funcione, si el resto del día regresamos a este mismo estado de juzgar a los demás, ¿no? De ver el mundo como dividido, ¿sí? Entonces, pues no, así no funciona. Entonces, bueno, vamos ahora, bueno, claro, nada más para recalcar, por supuesto, que todo esto está basado en la comprensión con H intermedia de que todos somos uno. Uh-huh. Y de que además existe esta conciencia universal, ¿sí? Este campo, uh-huh, que es una conciencia, ¿no? A la que nosotros nos han enseñado a llamarle Dios, ¿no? Yo me refiero más como el universo a mí me funciona más, ¿no? Ujú. Pero es una conciencia, ¿sí? Al final del día, de la cual nosotros formamos parte, ¿sí? Y bueno, ahorita me recuerdo de una enseñanza que seguramente mi papá se la sacó de algún lado, ¿verdad? Pero a mí me la enseñó mi papá. Y es, eh, si tú estás caminando por la playa, ¿no? Y tú tomas un puñado de agua de mar entre tus manos, ¿sí? Tomas agua, pues el agua se va a resbalar por los huecos de tus manos, ¿no? Y al final, pues bueno, te van a quedar tus manos mojadas con gotitas de agua de mar, ¿no? Y entonces mi papá me decía, esto me lo enseñó a los 16 años, ¿no?
esa gotita de agua de mar que está en tus manos, ¿sí?, tiene el mismo grado de salinidad, el mismo contenido mineral, ¿sí?, las mismas propiedades que el mar, porque proviene del mar, ¿no? Entonces me decía, cada uno de nosotros es una gotita de agua de mar. Dios, o esta conciencia universal, es el mar, ¿sí? Entonces, todas estas enseñanzas están basadas en eso, ¿no? En ese conocimiento de que todos formamos parte de una misma unidad, ¿no?, que es esta conciencia universal. Nosotros somos una gotita, ¿sí?, de esa conciencia, ¿no? Y por lo tanto, y nosotros, quiero decir, tu enemigo, el que te cae mal, el que tú crees que le hace daño a los demás, también. Sí. 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 ¿No? Entonces, por eso es importante, cuando utilizamos la bendición, también bendecir, ¿sí?, a aquel que infringe daño, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, ¿no? Bueno, eso fue el breviario cultural. Acuérdense que todos somos uno, ¿no? Y claro, si quieren saber más, porque todas estas cosas son muchos lo dicen de distintas maneras, ¿no? Pero de repente tiene uno que leer a varios para darse cuenta de que todos están hablando de lo mismo. Entonces, ciertamente les recomendamos los libros de Greg Braden. Hay un libro en particular que es La Matriz Divina. La Matriz Divina. La Matriz Divina, y bueno, después de ese hay cualquier cantidad, ¿no? Pero La Matriz Divina es como el básico de Greg Braden, que es ese de ahí, La Matriz Divina. Ajá. Además, como les decía, Greg Braden se distingue porque pues, él es científico, ¿no? O sea, es geólogo, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque te describe todos los experimentos que se han hecho en física cuántica para corroborar lo que les estamos diciendo aquí, ¿no? Entonces, eso no se lo vamos a contar nosotros porque no somos expertas, ¿no? Pero lo pueden escuchar directamente de él, ¿no? Además de los libros de Greg Braden están ya traducidos al español, ¿no? Entonces, ok. Entonces, bueno, vamos con el asunto de la bendición, ¿no? Entonces, claro, para poder bendecir, tenemos que salir de este estado de juicio, ¿no? Porque no podemos bendecir estando en este estado de juicio, ¿no? O sea, si yo creo que tú eres malo y te odio, pues no te puedo bendecir. O sea, desde ahí no puedo, ¿no? Entonces, para poder utilizar esta oración, ¿sí?, o más bien la bendición, ¿sí?, necesariamente tengo que haber salido de esta polaridad, ¿sí?, de creer que somos distintos, ¿no?, que hombres y mujeres somos distintos, ¿no? Como es adentro es afuera, ¿no? Como es afuera es adentro, y como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, ¿no? Esta finalmente es la enseñanza, ¿no?, en palabras de Jesús. Entonces, bueno, Greg Braden también aclara, ¿no?, y que esto es importante, ¿no?, que cuando nosotros bendecimos, bueno, hay 3 puntos importantes, ¿no?, que es bendecir, por supuesto, a aquel que ha sufrido un daño, ¿no?, a aquellos que sufren, ¿sí? Que eso sería como comprensible, ¿no? O sea, es como, pues sí, claro, voy a bendecir a aquellos que sufren, ¿no? Después dice, hay que bendecir a aquel que infringe el daño, ¿no? Y entonces dice, pero ¿cómo, no? Sí, porque partiendo de lo que estamos diciendo, de lo que acabamos de decir, aquel que infringe el daño también es una gota, ¿sí?, de agua de mar, viene del mismo mar, ¿sí? Entonces también forma parte de nosotros, ¿sí? Y hay que bendecir también al testigo, ¿no? Porque sobre todo
Y bueno, es muy claro, desafortunadamente, en este mundo con el asunto de las guerras, ¿no? El ejemplo que él utiliza habla de las guerras en Medio Oriente, pero bueno, siempre podemos actualizar la guerra hoy con lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Ucrania, ¿no? Donde ciertamente hay gente que ha sufrido daño, a quienes han infringido el daño, pero también estamos nosotros que estamos de este lado del mundo, donde nos estamos enterando parcialmente de lo que está sucediendo allá y somos testigos de eso. No podemos hacer nada, ¿no? Entonces, es también el testigo necesita ser bendecido, ¿no? Y que el Greg Braden habla o lo describe como recibir el regalo de la bendición, ¿no? Y que bueno, al final del día, bendecir no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿sí? Tampoco quiere decir que yo condene lo que está sucediendo, ¿sí? O que lo apoye, ¿no? Bendecir solamente significa reconocer que eso está sucediendo, ¿sí? Y muchas veces, si ustedes nos han seguido a lo largo del camino, les hemos dicho que para poder empezar a generar cambio, primero hay que reconocer, identificar cuál es el problema, ¿no? Entonces, una emoción, por ejemplo, no es ni buena ni mala, ¿no? Está ahí, ¿no? Podrá ser perturbadora, pero eso no quiere, o sea, podrá ser perturbadora y luego entonces yo le puedo atribuir un significado de que me hace daño, porque es perturbadora, ¿sí? Pero si no la reconozco, o sea, si no le doy su lugar, que muchas veces también nos lo ha dicho Ivonne, pues va a seguir ahí, pugnando por ser reconocida, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, lo que dice Greg Braden, bendecir es solamente reconocer que ese hecho está sucediendo. No lo apoyo, no lo juzgo, no lo condeno, ¿sí? No es que esté de acuerdo con eso, pero reconozco que sucede, ¿sí? Y entonces, desde esa mirada más neutral, ¿sí? No en la polaridad de lo bueno o lo malo, sino desde una posición neutral, desde aquí entonces puedo bendecir, ¿sí? Y el regalo de la bendición entonces será recibido, ¿sí? Por estas tres partes, ¿no? Pero lo que él señala es, cuando tú bendices, tienes que bendecir a todos, no solamente puedes bendecir al que sufre, ¿no? Tienes que bendecir a aquel que imparte el daño y a aquel que es testigo del daño. Uh-huh. Para que el regalo de la bendición, cualquiera que éste sea, se manifieste para todos. Porque todos formamos parte. No sé, Eugenia, si quieres comentar. Escuchándote, me recuerdo que es muy importante que podamos entender y comprender esto que acabas de decir, porque esta bendición tiene que salir de mí cuando yo esté en esta postura neutra. Uh-huh. Porque si no sirve esa bendición, y no solo eso, sino me voy a generar una respuesta que no quiero. Y está hablando, a mí me da la impresión que hacer este ejercicio de estar desde esta posición neutra es otra vez conectar con el hágase tu voluntad. Uh-huh. ¿No? Claro. Donde yo acepto, no estoy juzgando la situación, no estoy tomando partido con nada ni con nadie, ¿no? Solo estoy observando lo que está pasando y acepto así es. No digo es bueno, está mal, está peor, nada, ¿no? Y yo lo ligo, yo creo que está ligado con esta oración no dirigida, decíamos la otra vez, ¿no? Claro. Uh-huh. De hágase tu voluntad, que cuando es una oración no dirigida, porque no estoy pidiendo nada ni estoy esperando nada, simplemente estoy ahí y estoy aceptando lo que es, como es, permito que venga, que el poder divino haga lo que tenga que hacer. Uh-huh. Uh-huh.
Claro. Sí, sí. Y es pues todo un ejercicio espiritual, ¿eh? Todo un ejercicio espiritual. Y yo sé, de hecho, yo practico por ejemplo, cuando voy pasando por en una calle, en una avenida y veo un accidente, alguien atropelló a un motociclista, ¿no? Antes era así como, ¡ah! Pobrecito, lo atropellaron. Y ese tal por cual del conductor, como no se fijó, ¿no? Así. Y ahora he aprendido que es hágase tu voluntad. Y hay otra forma que dice exactamente lo mismo, que es que las bendiciones sean. Ujú. Que Exacto. las bendiciones sean también es una forma de una oración no dirigida. Y Ujú. no siento lástima por el que atropellaron, ni me enojo por el que lo atropelló, ¿no? Y la gente que está ahí de chismosa viendo el accidente, y yo simplemente veo y digo que las bendiciones sean. Ujú. Y dejo que el poder divino actúe como tiene que actuar. Así es. Ujú. Y es maravilloso cuando uno lo empieza a entender, porque hay que entenderlo y luego practicarlo. Claro, porque más fíjate, es que ahorita que te estaba escuchando, yo lo empecé a practicar mucho con el bendecir, pues, con la gente a la que te pide propina en los estacionamientos, ¿no? Con los limpiavidrios, con este tipo de personas, ¿no? Ujú. Que a veces me siento culpable porque no les quiero dar. O sea, no es que no tenga, ¿no? A veces, muchas veces no tengo cambio, ¿no? Pero dos es de, no te quiero dar. También, lo cual es válido. Sí, por la razón que sea, ¿no? O sea, entonces, yo empecé a practicar esa parte de bendecirlos, ¿no? O sea, de no te voy a dar dinero, pero sí te puedo dar una bendición, ¿no? Y de hacerlo efectivamente no desde el enojo, ¿no? Ujú, ujú. Claro, porque a mí me enojaba, ¿no? Que yo llego, meto las cosas del súper en la cajuela de mi coche, me trepo al coche y yo solita dejo a un lado el carrito, ¿no? Ya, eso sí, pero cuando te vas a trepar al coche y te vas a echar para atrás, ahí aparecen a chiflarte y decirte, Sí, lo vivo frecuentemente. no. Entonces, pero bueno, o sea, no, antes me enojaba mucho, ¿eh? O sea, ahorita ya no me enoja, ¿no? Simplemente no te doy, pero los bendigo, ¿no? Entonces, tengo que admitir que todavía tengo un fuerte problema con el asunto limpiavidrios. Ese no lo he podido superar, pero esto. Pero esas son las situaciones también como quizá pequeñas y cotidianas, ¿no? Donde podemos aplicar esto, ¿sí? El bendecir a los demás, ¿no? Y bendecirme a mí también, ¿sí? Porque estoy teniendo esta experiencia. ¿Sí? Ujú. Ay, ¿Qué quiso decir ese suspiro? no sé, es que ya creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Ok. Porque, digo, puedo aquí decir un poquito más de mis notas, pero bueno, la verdad es que esto, pues ya lo dije todo, ¿no? Ajá. De manera muy, muy resumida. Y, y pues bueno, no sé si hay algunos comentarios por ahí eh, que nos quieran hacer. Pues solamente están los saludos de, de Samantha, de Cristalinas Flor, de Alberto Sánchez, Marilí Sánchez,
de Juan José Palma, de Lorena Romero, que nos ayudó con lo de los evangelios gnósticos. Los Ujú. evangelios gnósticos, sí. Pues fíjate que ya a mí me gustaría que compartirles un ejercicio que está para la cuarta forma de orar que describiste de la que nos habla Greg Braden, que es esta de sentir en este estado de ser, yo hablo de la salud, ¿no? De cómo me siento cuando estoy sana y, y estar con, contactando con ese estado en mi cuerpo, ¿no? Cómo es cuando no estoy inflamada del abdomen, por ejemplo. Y eso me va a permitir que pueda manifestar eso que estoy deseando, que es la salud, sin pensar que no la tengo o estar trabajando desde la carencia de mi salud. Hay un ejercicio muy sencillo que se llama crear de la nada, ¿no? Y es que todos los días ustedes se pueden imaginar que como un acto de magia, su situación se ha arreglado, ¿no? Ya tengo salud, por ejemplo. Ya no tengo problemas del abdomen, ya mis riñones ya están perfectos, como este milagro que sucede y ya está todo muy bien en la salud. Eso me lo estoy imaginando, o sea, me voy a tomar 5 minutos, ni siquiera se requiere tanto. Y cuando ya ocurre el milagro, hay que pensar qué es lo que yo haría o dejaría de hacer, o pensaría o dejaría de pensar, si ya por un milagro ha desaparecido la situación que yo no quería. Después voy a hacer la lista de las cosas que haría o dejaría de hacer, o pensaría o dejaría de pensar, o diría o dejaría de decir, y de esa lista de cosas que anoto, voy a escoger la más pequeñita, la más chiquitita, la más diminuta de esa lista y la voy a llevar a la acción ese día. Claro. Y así todos los días. 5 minutos para pensar que ha ocurrido un gran milagro y que mi situación ha cambiado. Y en mi caso del ejemplo es de salud. Y voy a hacer la lista, ¿no? Y voy a escoger la cosa más pequeñita de toda mi lista y la llevo a la acción. Y puede ser que cada día haga una cosa pequeñita, pequeñita, diferente, o puede ser que haga la misma durante una semana, ¿no? Y a la siguiente semana escoja otra que es pequeñita también. Y así. Yo los invito a que lo practiquen y que experimenten esto de crear de la nada. Y si alguien vive la experiencia, no sé, dense como un mes. A veces hasta en 15 días ya empezamos a ver cambios importantes. Y nos los comparten, por favor. Claro. Creo que hay por ahí un comentario de Marilis. De Marilis dice, no sé si está apareciendo. Aparece, pero Ahí está. Ajá. Y dice, yo he aprendido a orar con los jesuitas. Meditación es tal como lo dice Diana, imaginando la situación. Y contemplación es como meterte tú en la escena de la meditación, ser parte de salud. Bueno, realmente la contemplación es simplemente estar ahí para, como el objetivo mayor, escuchar lo que te dice Dios o el Espíritu Divino. Nada más.
Ujú. Claro. Claro, es como cuando te puedes ir a la playa y sentarte simplemente a observar el ir y venir de las olas, ¿no? Ajá. Sin pensar en nada, ¿no? Estar. Simplemente estar, ¿no? Y Dios te habla, Ujú, porque das el espacio para poderlo escuchar. ujú, Ujú. claro, claro. Mm, bueno, Fíjense que si se animan a comprar el libro de Craig Braden de La Matriz Divina, se van a encontrar que él aquí nos escribe, todavía tenemos un poquito de tiempo, nos ujú, escribe 20 claves para la creación consciente. Y hay unas muy importantes. Muchas ya las dijo Diana, que ujú, es la matriz divina es el recipiente en el que existe el universo, el puente entre todas las cosas y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. Esa es la clave uno. La claro. clave dos, todo en nuestro mundo está conectado con todo lo demás. Ujú, La clave tres, para poder utilizar la fuerza del propio universo, debemos vernos a nosotros mismos como parte del mundo en lugar de separado de él. Lo ujú, acabas de decir, Diana. La claro. clave 4. Una vez algo ha estado unido, está siempre conectado a pesar de que la unión física haya dejado de existir. Wow, claro. Ese es el Ujú. ejemplo de la polaridad, ¿no? Exacto. Aunque Ajá. aparentemente esté desunido, en realidad está unido. Ujú, Sigue unido. ujú, La clave 5. El acto de centrar nuestra conciencia es un acto de creación. La conciencia es creadora. Y de ahí viene, yo creo, puede conectar perfecto con esto de que somos co-creadores de nuestro propio destino. Clave 6. Tenemos todo el poder que necesitamos para producir todos los cambios que queramos. Eso es grandioso, ¿no? Eso es grandioso. Clave 7. El foco de nuestra conciencia se convierte en la realidad de nuestro mundo. ujú. Clave 8. No es suficiente decir simplemente que escogemos una nueva realidad. Y esto es muy importante porque a veces las personas piensan que solo es hacer eso, ¿no? Ahora quiero vivir esta realidad y ya, hay que trabajarle. Clave 9. El sentimiento es el lenguaje con el que nos comunicamos en la matriz divina. Siéntete como si ya hubieses logrado tu objetivo y tu plegaria ya habrá sido atendida. Así es. En la clave 10. Cualquier sentimiento no va a servir. Los sentimientos creadores son los que carecen de juicio y ego. Ok. Tómala. Otra vez lo acabamos de decir, ¿no? Eso lo acabas de decir, claro. Ujú, Los que carecen de sentimiento y ego. Por eso el aprender a bendecir es toda una experiencia y va involucrando muchísimo crecimiento espiritual. Clave 11. Tenemos que convertirnos en aquellas cosas que elegimos experimentar como nuestro mundo. ujú. Clave 12. No estamos limitados por las leyes físicas que conocemos en la actualidad. Clave 13. En un objeto holográfico, cada fragmento del objeto refleja la totalidad del objeto. Tal vez después podamos descifrar cada una. El holograma, que es la clave 14, el holograma universalmente conectado de la conciencia,
promete que en el instante en que creemos nuestros buenos deseos y oraciones, estos ya se encontrarán en su lugar de destino. Claro, esto es como parte también de hacer la analogía entre la computadora, ¿no? O sea, al final del día nuestros pensamientos, nuestros sentimientos forman parte del programa, ¿no? Ajá. Que va a manifestarse en el holograma, ¿no? Así Que es, es la aparente realidad en la que vivimos, ¿no? claro. Clave 15. A través del holograma de la conciencia, un pequeño cambio en nuestras vidas se refleja en todas las partes de nuestro mundo. Uh-huh. Por eso cuando decimos, si lo que está fuera, tu mundo exterior no te gusta, cambia. Tú, Cambia tú, exacto. cambia tú, porque en automático lo de afuera va a cambiar. Así es, así es. Clave 16. La cantidad mínima de gente necesaria para iniciar un cambio de conciencia es la raíz cuadrada del 1% de la población total. Uh-huh. Tal vez después podamos platicar un poco sobre este experimento que es maravilloso, pero si ustedes desean algo, y aunque nada más sean ustedes solitos, ¿sí? Con que se tomen un pequeño tiempo en el día para estar conectándose con eso que desean, va a ser suficiente para que se manifieste. Claro que sí, la unión hace la fuerza, así es que si muchos hacemos lo mismo, ¿no? Todo cambia. La clave 17. La matriz divina funciona como el espejo de las relaciones que creamos con nuestras creencias. Claro. Clave 18. La raíz de nuestras experiencias negativas puede reducirse a uno de los 3 miedos universales, que también ya lo dijo Diana, o a una combinación de ellos. Abandono, baja autoestima y falta de confianza. Clave 19. Nuestras verdaderas creencias se reflejan en nuestras relaciones más íntimas. Sí, claro. Pregúntale a quién vive contigo. Sí, sí, sí. Y clave 20. En nuestra vida Uh-huh. debemos convertirnos en las mismas cosas que hemos elegido experimentar en nuestro mundo. Uh-huh. Así es. Pero es, o sea, la clave 20 al final del día engloba, me parece, a todas las anteriores, ¿no? Así es. Tienes que convertirte en aquello que deseas. ¿Sí? Así es. Y entonces se manifestará en tu realidad. Ok. Pues, Diana, creo que llegamos al final de este programa y pues muchas gracias para todas las personas que se han conectado y gracias también por las que sé que se van a conectar después. Y recordamos que estamos en Restaurando al Ser, que pueden encontrarnos en nuestra página de restaurandoalser.com o en Telegram. En Telegram, ajá. Telegram también, en el canal de Restaurando al Ser, en Facebook, en YouTube y por supuesto aquí en Meditation nos pueden encontrar. Y bueno, si nos buscan también de manera individual, Eugenia McCarthy, Diana Medina o Ivonne Armand, pueden seguro encontrar con alguna referencia nuestra. Uh-huh. Así es. Y pues que la pasen muy bien, que tengan muy buena tarde-noche y nos estamos viendo en nuestro próximo programa aquí en Restaurando a Ser, donde te acompañamos desde la parte más oscura y temerosa de tu mente a la luz incondicional de tu corazón.